desarrollaremos en este salón se titula Optimización de la cadena de abastecimiento. Por Colombia nos acompaña el doctor Jesús María Velázquez, presidente de Decisionware Limitada, South Bolívar, Colombia. El doctor Velázquez es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con estudios a nivel de posgrado como Magister Scientiarum en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Recursos Hídricos y Economía, entre otros. Presidente de la Sociedad Colombiana de Investigación de Operaciones. Ha ejercido su labor profesional en empresas como Bavaria, en Cali, empresas de energía de Bogotá y del Pacífico, Electrolima, además de ser socio, fundador y gerente de proyectos de Decisionware Limitada, compañía colombiana de base tecnológica orientada a la consultoría especializada en el diseño, la implementación y el uso de sistemas de apoyo a las decisiones con base a la integración de modelos matemáticos con sistemas de información. Los dejamos en compañía del doctor Jesús María Velázquez. Gracias. Bien, buenos días. Primero que todo quiero agradecer a Andy la oportunidad que nos da de poder hablar sobre este tema, sobre el tema de optimización de la cadena de suministro. Yo espero que al final de esta charla haber podido sembrar en ustedes un poco de inquietudes, de generación, digamos, de entropía alrededor de la problemática de lo que implica hablar de optimización de la cadena de suministros, ¿sí? Básicamente el tema que vamos a tratar lo he dividido en 4 grandes partes. Primero vamos a clarificar y hacer algunas reflexiones sobre lo que son el uso de modelos matemáticos, qué son los modelos matemáticos. Luego hablaremos de la planificación y la programación de la cadena de suministros. Hablaremos un poco de lo que implica modelar sistemas industriales y finalmente hablaremos de beneficios económicos, de casos exitosos reportados y que existen y testimonios que se pueden ubicar en la literatura técnica del uso de este tipo de tecnologías en todo lo que implica la administración y la gerencia de una empresa. Primero comencemos con la parte de modelos matemáticos. Creo que hay 4 palabras que serían buenos o 4 temas que serían buenos ubicar. Primero, lo que es un sistema. Cuando nosotros vamos a hablar de modelar, pues tenemos que definir un sistema que sería la porción de la realidad, en este caso la cadena de suministros, en la cual tenemos un especial interés. Un modelo sería una visión de ese sistema. Y si nosotros estamos interesados en tomar decisiones, tenemos necesariamente que tener un modelo de cuál va a ser el impacto de las decisiones para poderlas tomar. Y tenemos 2 alternativas, o modelos matemáticos o modelos mentales, ¿sí? Definiremos un modelo matemático como una visión estructurada de un sistema con base en relaciones y funciones lógicas y o matemáticas, en tanto que un modelo mental será una visión intuitiva de un sistema soportado en la percepción que tiene un individuo de la realidad. La primera gran diferencia es que un modelo matemático es algo totalmente explícito, totalmente objetivo, en tanto que un modelo mental está fundamentado en muchas percepciones que tenemos los humanos de las cosas. Si miramos el proceso de hacer modelaje, pues tenemos un mundo real, tenemos que definir el sistema alrededor del que nos interesa. Tenemos entonces que limitar cuál es la parte del mundo que nos interesa, que sería nuestro sistema. Eso es lo que vamos a convertir en un modelo, ¿sí? Sobre esa parte del mundo vamos a tratar de explicar cómo funciona ese sistema bajo el cual tiene control, y tenemos que hablar sobre definir nuestro entorno. El hecho de que limitemos nuestro sistema a una porción de la realidad no quiere decir que limitamos el problema a esa porción de la realidad. El problema es completo, es la realidad completa. Nos afectan muchas cosas que no controlamos. No controlamos la tasa de inflación, no controlamos los pactos que puedan haber de comercio entre países. No controlamos el entorno del sistema no lo controlamos, pero sí controlamos la parte de nuestro sistema. Pero el problema es completo. Si miramos cómo tomamos decisiones, pues normalmente este sería un proceso de tomar decisiones. Tenemos el mundo real. En un proceso de feedback adquirimos información del mundo real que vamos a convertir en decisiones. Si miramos un poco más en el proceso de feedback, vamos a alimentar el modelo mental que tenemos del mundo real. Ese modelo mental va a sufrir modificaciones poco a poco y vamos a afectar la estrategia y la táctica de nuestro problema, de nuestra forma de tomar decisiones.
¿Qué pasa con respecto a los modelos mentales, que son los primeros que nosotros tenemos para tomar decisiones? Yo he querido citar una frase, unas reflexiones del doctor Forrester, que es el creador de todo lo que es dinámica industrial de MIT, en el cual él dice la siguiente, textualmente, está traducido, pero él dice: los modelos mentales son difusos, son incompletos, son establecidos de manera imprecisa. Además, dentro de un individuo, un modelo mental cambia con el tiempo y algunas veces durante el transcurso de una conversación. La mente humana ensambla unas pocas relaciones para ajustar el contexto de una discusión. De la misma manera que cambia el individuo, cambia el modelo. Cada participante emplea un modelo mental diferente para interpretar un objeto único. Los fundamentos difieren, pero nunca son expuestos en público. Tendríamos que uno de los principales problemas de los modelos mentales es que no son formalizados, ¿sí? No se ponen en público. Un modelo matemático es imposible de que no sea expuesto en público. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tomamos decisiones con modelos matemáticos? Vamos a crear en paralelo a nuestro mundo real un mundo virtual. En ese mundo virtual nosotros vamos a insertar nuestro modelo, va a ser nuestra parte de referencia. ¿Sí? Vamos a tener entonces ahora un mundo real, que es en el cual tenemos que movernos, y un mundo que nosotros construimos con base en cómo funciona ese mundo real o cómo interpretamos explícitamente cómo funciona, para que nos ayude a alimentar todo este proceso, y con base en él vamos a mejorar nuestro proceso de toma de decisiones. Es importante que los mundos virtuales, el objeto de un mundo virtual es generar conocimiento. Nosotros no ganamos dinero en el mundo virtual. Las decisiones que tomamos y que simulamos en el mundo virtual no se convierten en dinero en ese mundo, se convierten en dinero en el mundo real. Lo que nos genera un mundo virtual es generar conocimiento. Y creo que todos estamos asistiendo a que estamos en la etapa de una nueva sociedad basada fundamentalmente en conocimiento. Esta es otra frase que he querido citar del profesor John D. Stearman, que también trabaja en todo lo que es modelaje de sistemas complejos, también de MIT, en el cual en un texto de él cita lo siguiente, dicen: estos estudios y muchos otros demuestran que el rendimiento humano está lejos del óptimo, algunas veces lejos de lo razonable, en un amplio rango de tareas que incluyen administrar un ecosistema, gobernar una ciudad o controlar una fábrica. Esto puede ser un poco duro de aceptar, pero realmente no tenemos por qué partir del principio que las decisiones intuitivas o las decisiones basadas en experiencia son las mejores. A manera de ejemplo, podemos pensar nada más en el caso de un niño que a los 6 años le pregunten, o a los 5 años le pregunten, si no ha recibido mucha información, cómo es el proceso del Sol y la Luna. Y él dirá que el Sol sale todos los días y le da una vuelta a la Tierra, y la Luna sale casi todas las noches y le da una vuelta a la Tierra. Porque la manifestación del proceso de dos fenómenos totalmente diferentes, la manifestación es más o menos la misma. Si ese niño no recibe capacitación, y la humanidad necesitó mucha capacitación para entender que ese fenómeno no era como lo veía, que tenía muchas verdades ocultas. Entonces, primero que todo, los mundos virtuales nos van a generar conocimiento y es la forma de enfrentarnos a procesos complejos. Y si hablamos ya de tecnologías, de cuáles son las tecnologías que están involucradas en eso, pues son las tecnologías que conocemos o que se agrupan dentro de todo lo que es la investigación de operaciones. Y ahí podemos hablar de una gran cantidad de tecnologías. Es difícil limitar dónde comienzan unas y otras, pero diríamos que es la batería de herramientas que tenemos en la ingeniería para hacer mundos virtuales del proceso de toma de decisiones. Podríamos hablar de tecnologías de optimización, de inteligencia artificial, de simulación, de procesos estocásticos. Todas esas teorías van a aportar valor en un proceso de estos. Finalmente, ¿qué nos produce un modelo matemático? Creo que quizás muchas de las personas que están presentes han tomado cursos de programación lineal, o en alguna parte de su formación académica tomaron cursos de programación lineal. Un modelo lineal o no lineal, pero un modelo matemático, y nos vamos a concentrar un poco en hablar de los modelos de optimización, pues produce dos resultados: produce variables físicas, que son niveles de operación, actividades, decisiones sobre la parte física de cómo va a operar nuestro sistema, y produce variables económicas. Esas variables físicas son cantidades fundamentalmente, y las variables económicas son precios o costos marginales, costos de estar produciendo algo. Y si pensamos qué es lo que en definitiva nos va a resolver un modelo, o nos va a ayudar a resolver este tipo de modelaje, va a ser el determinar qué decisiones, qué acciones debo yo tomar con respecto a mi sistema. Que en términos de transacciones es definir si es posible primero producir y si es rentable producir.
O sea, si es posible y rentable vender o comprar una cantidad determinada, QT, a un determinado precio en un determinado momento en el tiempo. Esto cada día es más importante. Cuando entramos a hablar en lo que nos ha cambiado totalmente Internet, todo el mundo de la web, es que antes los procesos, hoy en día en el futuro vamos a vivir una permanente subasta, ¿cierto? En el cual cualquiera puede hacer ofertas, va a recibir ofertas, va a tener que tomar decisiones, y si antes un proceso de compra se podía tardar días, hoy en día un proceso de compra-venta se va a hacer en muy poco tiempo. Por lo tanto, debo tener equipos que sean capaces de tomar las decisiones muy rápidamente. Entonces, esto es un poco la primera parte de la visión de qué son los modelos. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de la charla, tratemos de ubicar esto dentro de los procesos de toma de decisión que tienen que ver con una cadena de abastecimiento. ¿Sí? Si miramos, pues esta es nuestra cadena de abastecimiento, lo que nos preocupa, ¿cierto? Todos los diferentes eslabones de esa cadena, desde la procura de recursos, la transformación, los procesos de transformación de esos recursos, de esas materias primas en productos intermedios y productos finales, el proceso de almacenamiento y de distribución de esos productos para llegar finalmente ante el consumidor final. Vamos a ver en esa cadena qué tenemos que hacer para que esa cadena opere y cómo se involucran los modelos dentro de toda ella. Tenemos tres funciones que hay que cumplir: toda la parte de producción, de distribución y de mantenimiento. Tenemos que mantener la infraestructura industrial y tenemos que coordinar. Si yo tengo un pico de demanda en diciembre, parece no muy lógico que se me ocurra hacer un mantenimiento global grande en mi infraestructura industrial en octubre. Entonces, el mantenimiento en sí es otra parte que es importante de todo lo que implica producir y manejar esa cadena de abastecimiento. Si miramos las funciones a nivel de que tenemos que cubrir, pues necesariamente tenemos una parte de control gerencial, tenemos una parte de soporte de las decisiones, una parte de administración de las decisiones y finalmente la parte que se pega al piso de la cadena, que se pega a los procesos, que sería toda la parte de control de procesos. Vamos a reflexionar y a mirar y a tratar de hacer diferencias claras entre estos dos aspectos, porque en mi opinión hay confusión en un poco de ellos. Miremos específicamente qué implica soportar las decisiones, apoyar los procesos de toma de decisiones. Si miramos y analizamos las decisiones, pues tenemos los niveles convencionales, ¿cierto? Tenemos una estrategia, una táctica y una operación, los diferentes niveles donde tenemos que tomar decisiones. Si miramos cómo fluye la información, pues la estrategia debe alimentar a la táctica y la táctica debe alimentar a la operación. Y los dos niveles que ya se comienzan a volver realmente operativos deben alimentar todo lo que es la administración de esas decisiones. Y deben alimentar también lo que es el piso, lo que es ya en la parte donde se realizan finalmente los procesos. Esa parte de lo que hemos visto acá, en la parte de apoyar las decisiones, en el mundo desarrollado, digamos en los países desarrollados, las palabras que conseguimos en la literatura en inglés es planning y scheduling. Y tenemos dos funciones claramente definidas, una de planificación y una de programación. Miremos un poco cómo se evalúa, tenemos que interactuar con esas posibilidades. Entonces, si miramos con detalle el soporte de decisiones en la estrategia, ¿qué tenemos que definir? Tenemos que definir planes de expansión de nuestra infraestructura industrial, sea expansión, mayor crecimiento, también puede ser contracción, también puede ser reconversión industrial, es todo lo que tiene que ver con la estrategia. Otra parte importante es seleccionar políticas de producción, seleccionar tecnologías de producción, decidir si voy a utilizar una tecnología A o una tecnología B, te puedo tener muchas alternativas y eso hace parte de la estrategia. Acá es donde se gana el dinero de la compañía. Las utilidades de la compañía están a nivel de la estrategia. Un error estratégico va a costar mucho tiempo recuperarlo. Si bajamos más ya al nivel de la táctica, pues debemos hablar de planificación agregada de operaciones industriales. Cuando hablamos de planificación agregada, estamos pensando en mirar nuestro sistema integralmente y dar metas de producción, no órdenes de producción. Tener claro cuáles deben ser las metas óptimas que debe tener mi sistema a mediano plazo para poder evolucionar. Y cuando hablamos a nivel de la operación, pues ya estamos mandando órdenes de producción, ¿cierto? Y esa operación se debe convertir en acciones en producción, en distribución y en mantenimiento. Si miramos cómo se debe realizar ese soporte de las decisiones, la estrategia y la táctica se debe hacer en las oficinas. Es en las oficinas centrales donde se toman las decisiones de cuáles son las metas de producción y esa información debe fluir a los diferentes puntos de operación, a las plantas, ¿sí? Donde se deben tomar las decisiones de operación. Si miramos desde el punto de vista de modelaje, de tomar las decisiones,
En el momento en que yo estoy analizando la estrategia y la táctica, necesariamente debo mirar integralmente toda mi cadena de suministros. No es óptimo, y es importante reflexionar que cuando hablamos de óptimo hablamos no de mejorar, hablamos de que matemáticamente óptimo es lo mejor, y que matemáticamente lo mejor no es que a mí me parece mejor, es que debe cumplir con condiciones de que sea lo mejor. Si yo quiero lo mejor para mi estrategia y lo mejor para mi táctica, debo mirar integralmente toda la cadena de suministro, toda la cadena de abastecimiento, donde comienza mi control y donde termina mi control. Si yo soy propietario, si yo tengo control sobre la infraestructura que produce las materias primas, eso es parte de mi problema a nivel de la estrategia, ¿cierto? Entonces la tengo que mirar, cuando defino las decisiones estratégicas y las tácticas, yo tengo que mirar integralmente toda mi cadena para decisiones en el área de producción, decisiones en el área de distribución y decisiones en el área de mantenimiento. Cuando paso a la parte de operación, ya mi problema es diferente. Yo ya puedo mirar desintegradamente mi cadena, ya puedo mirarla tanto en el espacio como en las funciones, la operación se va a dar en las plantas, yo ya en la operación no gano dinero, ya el dinero estuvo comprometido en la estrategia y en la táctica, acá simplemente soy capaz de producir eso que me va a producir dinero o que me va a producir pérdidas, ¿cierto? Entonces acá ya mi sistema se desacopla. Es un poco la visión de todo lo que debe ocurrir en la parte de soporte de las decisiones. Miremos qué pasa ahora en la parte de administración de las decisiones. La administración de las decisiones tiene que ver con lo que conocemos, con un tipo de sistemas claros que están encargados en hacer que se dé la producción, que se den esas decisiones que se vuelvan realidad. Y tiene que ver con ejecutarlas fundamentalmente, y vamos a encontrar que en todo esto nace hace un tiempo las siglas como MRP, ¿sí? Hacer toda la planificación de recursos, de CRP, hacer la planificación de capacidad, pero este planning no es el mismo planning de que estamos hablando en las otras partes, ¿cierto? Y todas estas labores de la administración hoy en día se ven en lo que conocemos como ERPs, Enterprise Resource Planning. Es muy importante tener claro que la P de planning del ERP no planning, no es planificación. Un ERP no está orientado a planificar con la visión integral de mirar mi cadena y tomar decisiones integrales. Es un ejecutor, no es un planificador. Mirando así, entonces tenemos que a estos dos niveles son dos funciones complementarias. El ERP sí puede, si nosotros tratamos de planificar con la infraestructura tecnológica que normalmente trae un ERP, no estamos haciendo una planificación óptima de mi problema. Por lo tanto, el soporte de las decisiones es esta parte, ¿sí? Y se va a hacer con modelos matemáticos, fundamentalmente. Muchos de esos modelos van a ser de diferente tipo. Ya vimos que todas las tecnologías de investigación y operaciones generan tecnología base para generar valor agregado en este proceso de toma de decisiones. Normalmente cuando hablamos de optimizar, entonces estamos hablando de este tipo de tecnologías. Y eso en el mundo, eso en la literatura técnica y en la tecnología tiene un nombre propio. Si nosotros vamos y buscamos productos que tengan que ver con eso, pues son los productos que se podrían denominar como APS, Advanced Planning and Scheduling. Son dos tipos de productos diferentes. En la historia han existido compañías proveedoras de los servicios diferentes, son una de las compañías que producen los ERPs, son otras las compañías que producen los APS. Lo que ha hecho la tecnología y lo que ha hecho la evolución es que estos dos servicios son complementarios, en ningún momento uno sustituye al otro. Yo tengo que administrar mi producción y tengo que planificarla. Entonces, ha habido integración, ha habido compras, todo lo que ocurre en la globalización de la economía, pero fundamentalmente son dos funciones complementarias. Hoy encontramos también otro nombre para este tipo de funciones, que es Enterprise Profit Optimization. También comenzamos a encontrar en la literatura que se habla de ese tipo de solución. Y es importante lo de Profit. Es acá en el soporte de las decisiones donde se hace la ganancia. La utilidad de la compañía está acá, no está acá. Esto lo podemos, yo he querido copiar de una página web, un testimonio del doctor Tim Minahan, en el cual él habla de los ERPs y pone claramente que esto que se ha dicho es real. La estrategia no está incluida dentro de los ERPs, ¿sí? Fundamentalmente, los ERPs son unos administradores que generan toda la información que es necesaria en un momento dado para actuar en el proceso de decisiones fácilmente. Miremos ahora el tercer tema que queremos tocar, el modelaje de cadenas de suministro. Miremos un poco qué queremos hacer, qué es modelar. Va a ser tomar los diferentes eslabones de la cadena de suministro e irlos convirtiendo, e irlos interpretando, irlos volviendo de esa realidad, volverlos
diferentes visiones claras, ¿sí? Interpretar mi sistema de proveedores como es, interpretar mi sistema de transformación, hablando de plantas y de centros de almacenamiento, de centros de distribución, y interpretarlo hasta mis consumidores como es eso. Realmente cuando hablamos de modelos, nos vamos a preocupar de esta parte. Suponemos que no controlamos a los consumidores, suponemos que no controlamos a los proveedores y queremos, ¿sí?, convertir, esto es lo que controlamos, esta transformación comienza, aquí comienza mi sistema, aquí termina mi sistema y eso lo voy a convertir en un modelo. Y con base en eso voy a interpretar lo que sería mi modelo de la oferta, mi modelo de la cadena de oferta, del supply chain o de la cadena de suministro, ¿sí? Y es un modelo de oferta que tiene que tenerse. Esta es una parte del problema. Es muy importante que no estamos limitando el problema a nuestro modelo de oferta. Es una parte del problema, es lo que yo controlo. Pero mi entorno, los proveedores y los consumidores son parte de mi problema. Si yo interpreto mal a mis consumidores y interpreto mal a mis proveedores, pues puedo tener el mejor modelo de oferta y voy a tomar las peores decisiones. Entonces, el problema es todo, ¿cierto? Este puede ser una cadena de suministros en un negocio de bebidas, en el cual la cadena puede comenzar en la plantación. Esta es una cadena pensada para el sector cervecero, ¿cierto? Que integre, normalmente se integra con otras bebidas, entonces podría comenzar en las plantaciones, las debo interpretar como paso las materias primas, cómo proveen de materias primas la cebada a las malterías, luego cómo proveo a las cervecerías, luego a las líneas, a las plantas de empacado, envasado, para finalmente salir a los canales de distribución y a los centros de consumo. Y puedo tener infraestructura de apoyo, ¿sí? Tener integración vertical y horizontal en mi cadena. Si estoy en un proceso, esto se puede generalizar, ¿cierto? Nosotros podemos, y esto se ha hecho, los productos, los proveedores de tecnología en estas áreas, pues pueden proveer interpretaciones genéricas de cómo es esto. Aquí hay una interpretación, una fábrica tiene dos grandes áreas, una parte de proceso y tiene una parte de empaque, y finalmente tengo fuera de la fábrica ya la parte como estoy saliendo a mi sistema. Entonces, pero toda esta es mi cadena, yo la puedo interpretar de muchas formas. Eso es un poco lo que se va a hacer cuando se va a determinar y se quiere montar este tipo de soluciones, cuando somos conscientes del valor agregado que genera la tecnología y nos vamos a involucrar en un proceso de modelaje de nuestra infraestructura industrial. Vamos a hablar entonces ahora de los beneficios. Yo he escogido el enfoque fundamentalmente no de hablar de un caso, sino simplemente de presentar información testimonial de casos exitosos. Esta revista Interfaces es la revista del Instituto de Investigación de Operaciones, del Instituto Americano de Investigación de Operaciones y Ciencias de la Administración. Es una revista de circulación mensual, donde tiene una característica básica, no es una revista muy pesada matemáticamente, pero tiene una característica, es que no publican nada que no tenga el testimonio del usuario final, de quién fue el que se benefició de la tecnología. Entonces lo único que vamos a hacer es hablar un poco de casos testimoniales, cómo se implementaron y qué beneficio trajeron a los diferentes usuarios. Vamos a nombrar varios. La presentación más o menos tenemos tres grandes partes: el beneficio económico, una pequeña descripción de qué es el problema, en algunas partes se pone en inglés o en español ya la cita testimonial y quién lo dijo. Y yo he querido comenzar con lo que yo creo que es una de las operaciones de logística más grandes de los últimos años, que es la guerra del desierto, ¿cierto? La guerra del Golfo. Es una operación que movió 1 millón de pasajeros, 774 millones de carga, 25.000 misiones, 100 por día. Una misión implicaba manejo de 7 grupos de trabajo en tierra, 34 horas de vuelo, 4 tripulaciones y 1 millón de libras de combustible, y se ejecutó en menos de 60 días. Es muy claro que si yo quería mover 1 millón de pasajeros, no mandé comprar 1 millón de tiquetes. La única forma y el testimonio que da el jefe, el general Vermont Condra, es que nunca lo hubiera podido hacer si no hubieran implementado modelos y si la logística no hubiera estado manejada totalmente con modelos de ese tipo. Quizás el mayor beneficio de todos los modelos fue haber hecho esto muy corto, ¿cierto? Fue algo que se generó muy corto, y acá se cita lo que ya a nivel específico, dentro de todo, en algunos casos, los ahorros que ellos estimaron que conseguían por misión. Por cada misión ellos estaban ahorrando $280.000, ¿sí? Y si hicieron 25.000 misiones, podemos calcular cuánto fue el ahorro y el valor agregado por la tecnología en este caso. Acá tenemos otro caso de Heinz, los productores de salsa tomate, en el cual sí, el gerente general
de la parte de planificación de inventario y control de planificación de la producción y control de inventarios, se refiere a que un modelo matemático para manejar todo lo que es la logística del transporte de la pasta de tomate de una costa, desde la costa oeste hasta las fábricas del medio oeste, ¿cierto? Se hicieron modelos que les permitía organizar esto. Todo este proceso le generaba $970.000 anuales. Otro caso, el de Dow Brands, que es una subsidiaria de Dow Chemical, ¿sí? Entonces, básicamente productora de alimentos. La necesidad de ellos en un momento dado fue que adquirieron a Morton Thiokol Incorporated, ¿cierto? Una línea de productos nuevos, y necesitaban involucrarla dentro de su nueva cadena de abastecimiento, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron? Por medio de un DSS, un Decision Support System, que implica haber desarrollado modelos, y el modelo le cambió, le dio toda la nueva política de manejo de depósitos, todo lo que deberían, cómo iban a asimilar esa nueva infraestructura en su organización, y el vicepresidente y uno de los vicepresidentes da un testimonio que considera que se ganaban $1.440.000 anuales. Otro caso es Liebey Owens Ford, es una productora de vidrios, de todos los vidrios que vemos de los modernos, ¿cierto? Maneja cerca de 400 subsidiarias, ¿cierto? Tiene 4 fábricas, 200 productos finales y atiende 40 centros de demanda. Tiene un modelo de programación lineal de gran tamaño, para manejar todo lo que es la producción, distribución y manejo de inventarios, y consideran que le produce una utilidad de $2 millones anuales. Acá quizás podemos aprovechar para hablar un poquitico de lo que implica esto, un poco de lo que implica el tamaño de los modelos que estamos manejando. Quizás yo considero que en Colombia y en general en Latinoamérica el uso de modelos es muy escaso, y quizás eso nos lleva a desconocer el tamaño que tenemos de los modelos que podemos manejar, pero hoy en día se hablan de modelos de millones de variables y de millones de restricciones, y se resuelven en máquinas de $2.000 y de $3.000 y de $5.000. Por lo tanto, realmente, ¿sí? El que el problema sea grande no es un impedimento para enfrentarlo. Quizás hace 20 años resolver un problema de este tipo implicaba grandes computadores, implicaba una infraestructura que no estaba al acceso de todas las compañías. La Sociedad de Trenes francesa, ¿sí? Maneja del orden de 50 millones de pasajeros en 150 ciudades europeas, tiene 300 clases de trenes y del orden de 3.000 viajes por semana. Toda la planificación de sus operaciones la hace con modelos matemáticos, ¿sí? Y consideran que les proveen utilidades por el orden de $18 millones. DuPont tiene como filosofía no tomar decisiones a nivel de su junta de la parte alta, ¿cierto? No es que no tomar decisiones, sino están orientados a que todas las decisiones estratégicas deben estar soportadas en procesos de modelaje, y calculan que esto es algo convencional que les ha servido como utilidad en un momento dado, ¿cierto? Que les provee utilidad el analizar estructuradamente los problemas y las decisiones estratégicas con base en modelos de este tipo. Digital Equipment Corporation, en su proceso de reestructuración, cuando se sintió afectada por todas las nuevas tecnologías, entonces para replantear su cadena de suministro de abastecimiento a nivel mundial, planteó un modelo que llamaron Global Supply Chain Model, ¿sí? Es un modelo que en su debido momento ellos consideran que produjo $500 millones en ahorro en costos operacionales y le facilitó manejar ahorros en activos de $1.400 millones, ¿cierto? El vicepresidente de la logística a nivel mundial es el que da el testimonio. El servicio postal americano considera en un proceso de reestructuración, ¿cierto? Inició su plan, un orden de $12 billones, y considera que le iba a producir $4.000 millones anuales hacer una reestructuración, la cual basó totalmente en modelos. Y quizás, para terminar, el último caso, también de una empresa muy conocida en todo lo que tiene que ver con logística, el caso de Federal Express. Federal Express, el testimonio es: la investigación de operaciones me salvó la compañía. Y el testimonio es de Frederick Smith, que es el fundador y presidente de FedEx, ¿sí? El Federal Express tiene
primero que todo, un departamento, desde su fundación en 1973, utiliza investigación de operaciones. El artículo cuenta cómo ellos comenzaron a operar y principiaron a dar pérdidas. Comenzaron un proceso en el cual lo que ellos pensaban que iba a ocurrir, el criterio de hacer el conocimiento es que íbamos a atender las ciudades que mejor conocíamos, no las ciudades que tenían más negocios. Y así comenzó su proceso y rápidamente se dieron cuenta que ese no era el camino, cambiaron, involucraron el proceso de modelaje y de este tipo de tecnologías en todo el proceso y hoy en día tienen más de 15 áreas de modelos, de la carga de un Airbus para hacer transporte, la hacen con modelos, la selección de qué sitio voy a atender o no voy a atender, de cuándo voy a cambiar de tipo de avión, siempre ha venido soportado con una cultura de modelaje, es parte fundamental de la cultura de toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, otro caso similar a este es el caso de American Airlines. American Airlines es la dueña de Sabre Decision Technologies. Para las personas que trabajan, un poco involucradas, Sabre es un sistema que se conoce fundamentalmente por ser un sistema de reservas, pero Sabre Decision Technologies es una empresa de American Airlines que le maneja toda la logística de operar, ¿cierto? La logística de comprar un ticket, de aceptar la propuesta. Cuando yo voy a comprar un tiquete, es un modelo matemático el que decide si me lo vende o no. Si existe una probabilidad de que alguien mejore la oferta que yo estoy haciendo en el tiempo, en el lapso que falta por él, para que se dé el hecho real del consumo. Y pues básicamente lo único que se ha aquí citado son algunos testimonios, muchos de ellos corresponden a soluciones de hace mucho tiempo. Eso implica que esto no es una tecnología emergente en este momento, que es una tecnología madura en el mundo desarrollado, que hay culturas de decisión que no toman decisiones sin este tipo de tecnología, que desafortunadamente en nuestro medio no es parte de nuestra cultura de toma de decisiones, y podemos encontrar testimonios para cualquier área. O sea, son testimonios que pueden encontrar en la industria manufacturera, en salud, en energía, en manejo de recursos hídricos, deportes, control ambiental, transporte, minas, básicamente es un apoyo al proceso de toma de decisiones. Finalmente, voy a presentar brevemente, un poco con algo más de detalle, una experiencia que se ha vivido en optimización de operaciones de una de las empresas más grandes proveedoras de alimentos y de bebidas en Latinoamérica. Es una experiencia real que nace en el año 91, ¿sí? Es una experiencia relacionada con Bavaria, en donde se maneja desde hace 10 años con modelos matemáticos todo lo que es la planificación estratégica y la planificación agregada de sus operaciones industriales. Esta es la misma cadena de suministro que veíamos anteriormente. Es importante notar algunas cosas, ¿cierto? Esto, en nuestra opinión, esta organización es de las pocas que tiene una cultura de creer en modelos. Es importante notar que en el año 1978 Bavaria tenía un departamento de investigación de operaciones, creía en la tecnología, nunca dejaron de creer en la tecnología. El mayor problema que tenían cuando se comenzó este proyecto era que utilizar la tecnología era prácticamente imposible. Utilizaban un mainframe, se demoraban días corriendo las soluciones y simplemente el problema no era no creer en la tecnología, sino no era viable. Hoy en día esto, como les digo, y la reflexión que hacía antes, la tecnología bajó a niveles de que podemos con muy bajo costo implementar sistemas muy complejos. Esta es la descripción del sistema Bavaria, más o menos todos acá en Colombia lo conocemos, tiene del orden de en 1999 tenía 18 fábricas ubicadas en diferentes partes del país, casi cada fábrica tiene un sitio de empacado y tiene un sistema que en el 99 del orden de 3 fábricas para apoyar todos los insumos fundamentalmente de empaques, tapas, botellas, latas, eso básicamente. Ese es el orden de complejidad de lo que más o menos maneja, ¿cierto? 10 marcas de cerveza, una marca de aguas, 8 jugos, 6 refrescos, 4 maltas. En productos finales del orden de 200 productos, o sea, ya productos empacados, el producto genérico más presentación, maneja del orden de 34 empaques, 17 fábricas, 38 plantas de proceso, incluyendo todo lo que implica los jugos, jugos, aguas y refrescos. Hay 5 malterías en el país, maneja 2 tipos de camiones, 17 plantas de empacado, esas plantas de empacado del orden de 42 líneas de empacado, 22 centros de distribución, plantas productoras de materias primas para empaque 3 y
es a nivel macro el modelo 21 zonas de consumo. ¿Qué se organizó en este caso? Los diferentes niveles, lo que es apoyar la estrategia y apoyar la táctica. Entonces, a nivel de la planificación de inversión a largo plazo, se desarrolló un modelo de programación binaria que permite tomar decisiones de dónde compro, dónde invierto, qué debo expandir, qué debo contraer fundamentalmente. A nivel de la táctica, pues se tienen dos niveles, la de mediano plazo, o sea, cuando yo estoy mirando qué va a pasar el próximo año, qué me puede pasar en el mediano plazo, 12 meses, 24 meses, y una planificación de corto plazo, ya cuando estamos hablando de niveles semanales. Eso se montó. Realmente para poderlo montar entonces se agruparon tres grandes modelos. Un modelo que simula toda la lógica de inversiones, cómo es ese proceso de inversiones, que si tengo un lote, yo no puedo construir dos fábricas en el mismo lote, que si tengo un proyecto por etapas, pues yo no puedo construir la segunda etapa antes de la primera, cosas de ese tipo, toda la lógica de inversiones que puede incluir todo el modelaje financiero. Otro modelo que maneja todo la simulación a nivel mensual, todo lo que es operar a nivel mensual, es un modelo agregado que simplemente va a servir para dar idea de qué me puede pasar, por ejemplo, para construir el presupuesto operativo del próximo año. Y un modelo de operación semanal que parte del modelo de operación mensual y ya trata de manera más específica detalles de la producción para hacer que esta operación, todo esto es planning, esto no es scheduling, todo esto fácilmente después se pueda programar. Con estos modelajes se han apoyado decisiones estratégicas, ¿sí? Apertura, expansión, modernización y cierre de instalaciones industriales, evaluación de estrategias de atención del mercado, evaluación de nuevas tecnologías, planeación de recursos en el largo plazo y adquisición, unión y separación de compañías. Han sido utilizado el modelo para ese tipo de decisiones. Y a nivel de decisiones tácticas, pues el modelo que son los dos, el nivel de planificación agregada de mediano plazo y de corto plazo, entonces genera pues básicamente las actividades para horas extras, despacho de productos, demanda de transporte, producción, empaque y recuperación de empaques. Se puede simular todo lo que es el ruteo, los empaques a lo largo de toda la cadena. Finalmente entonces creemos espero que quede claro que hay una oportunidad, que hay una ventana de oportunidad para quienes no usan la tecnología en utilizarla, porque hay una ganancia. Yo he querido finalizar esto nuevamente con un testimonial del profesor Jeremy Shapiro, un profesor de MIT, y que tiene una compañía, Shapiro Associates, que trabaja en toda esta parte de optimizar cadenas y cosas por el estilo. Y él textualmente dice, el beneficio primario de un DSS, de un Decision Support System, de un sistema de apoyo a la toma de decisiones, es la explícita reducción en costos y el incremento en ganancias. La reducción en costos del 8% realizada por nuestro cliente no es atípica. En nuestra experiencia, el análisis integrado de problemas de planificación utilizando modelos matemáticos determina estrategias entre el 3 y el 20% más económicas. Muchas compañías no permiten publicar sus experiencias positivas, ya que consideran que un sistema avanzado de soporte de decisiones les da una ventaja competitiva. Esto está en la misma revista que hemos hecho referencia. Entonces, de aquí podríamos concluir que el beneficio esperado en Estados Unidos, según el profesor Shapiro, es del orden del 3 al 20% en reducción de costos. Es importante que si pensamos que esto es simplemente manejo de información, manejo de datos, es simplemente generar conocimiento, esto es ingeniería de conocimiento como la conocemos hoy, pues realmente este tipo de tecnologías son tecnologías blandas. Esto no implica cambiar la infraestructura, los procesos. En muchos casos se sospecha que el proceso de desarrollar este tipo de soluciones implica largo, puede ser similar a montar un ERP, no es mucho más fácil. En el caso específico, por ejemplo, la experiencia en la industria cervecera, en la industria de cervezas a la que me refería, primero se montó el APS, ¿sí? Existe desde el año 91, en tanto que el ERP que están utilizando solo existe desde hace 2 años. O sea, es importante que esta tecnología blanda y que toca, cuando hablamos del 3 al 20% en ahorro en costos, estamos tocando las utilidades de la compañía. Esto era un poco lo que les quería comentar y gracias por la oportunidad.